Bueno, voy a continuar porque se me cortó la grabación de la primera parte. Entonces les decía que ya nos quedamos acá. Si yo entonces reemplazo X y Y con la igualdad que tenía acá en la parte de la conversión, entonces voy a decir X, R por coseno de tita y R por seno de tita. Fíjense, y R de tita. R seno de tita i. Entonces, ¿qué me dice? Extrayendo factor común obtenemos, y ahí fíjense en esta forma que vamos a usar mucho a partir de ahora. ¿Por qué? Porque nos facilita demasiado los cálculos para cualquier situación que tenga que ver con números complejos. Entonces, la forma polar o binómica nace de esta relación que hicimos al principio. Entonces, si yo le saco factor común, me va a quedar coseno de tita más i seno de tita. ¿Sí? Otra notación muy utilizada es la forma de Euler o exponencial. Entonces me dice, dado que e elevado a la i tita es igual a coseno más i seno de tita, que vimos en la primera parte como teoría, entonces si reemplazamos en la forma polar, me va a quedar entonces r por coseno de i y sería z es igual a, y fíjense cómo queda. Esta igualdad nosotros ya vimos la vez pasada, que es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de entonces hacer toda esa expresión de coseno de tanto, más i, más r, lo que sea, entonces en la forma exponencial o de Euler directamente es la r multiplicado por e elevado a la i tita. Y ahí vamos a representar entonces nuestra tita con el ángulo que nos genere el ejercicio, por decirlo, y con el radio. En la mayoría de los casos dejamos en radian los ángulos. Eso no significa de que no podamos tener en sexagesimal. Pero si miran algunos libros van a encontrar de que la mayoría de las veces usa en radian. Nosotros podemos hacer los dos y entonces con eso aseguramos. También podemos escribir esto. Fíjense, si yo distribuyo los exponentes porque tengo una suma, entonces yo puedo tener e a la x y fíjense, e a la i, entonces igual a esta expresión, obviamente cambiándole los argumentos con algún tipo de letras o lo que sea. Bueno, entonces vamos a mirar ahora cómo resolvemos estas cuestiones a partir de lo que acabo de presentarles. Bueno, entonces ahora en la primera parte me dice expresar los números complejos en forma polar o trigonométrica y exponencial. O sea, quiere entonces que llevemos de esta forma z r por e a la i de tita y quiere que tengamos z es igual a r por coseno de tita. Eso es lo que quiere. Y nosotros tenemos que fijarnos en qué número tenemos. En este caso, obviamente es un número complejo. ¿Por qué? Porque tengo acá mi parte real y mi parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, entonces voy a necesitar ¿qué cosa? Voy a hacer acá mi cálculo, así. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para nuestra forma polar y para nuestra forma trigonométrica? Y vamos a necesitar, obviamente, en este caso, R, y vamos a necesitar también el argumento, que sería tita para nuestro caso. Entonces vamos a poner acá nuestra formulita, insertar, después ustedes pueden tener el formulario con ustedes a la hora del examen, por ejemplo. Entonces, con eso le facilita muchísimo. Bueno, voy a sacar entonces acá los valores que yo tengo o voy a igualar diciendo que x es igual a 2 y que y es igual a 2 raíz de 3. Sin la i. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer nuestra conversión y la i no forma parte de los cálculos. Así. Eso es lo que yo tengo que tener como primer cuestionamiento, o sea, lo que estoy planteando, el primer planteamiento. El primer paso entonces es decir, x vale 2 y vale 2 raíz de 3. En este caso, x vale 5 y la y vale 5. Menos 5x y 5y. Después acá nuestra x es menos raíz de 6 y nuestra y es menos raíz de 2. Acá no tenemos parte real, entonces nuestra x va a ser 0 y nuestra parte de la y entonces va a ser menos 3. ¿Está bien? Bueno, ahí entonces x es igual a 2 y es igual a 2 raíz de 3. Y ahora entonces voy a utilizar la formulita para el radio. ¿Por qué? Porque necesitamos radio y necesitamos el ángulo. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos entonces? Voy a poner esto así y entonces me dice R es igual a y habíamos visto que era raíz cuadrada. Raíz cuadrada
Cuando me da raíz cuadrada, yo ya sé que esto me va a dar siempre positivo, pero igualmente le ponemos acá el valor absoluto para, no sé, para que seamos más detallistas, por decir. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y me decía la formulita que era x al cuadrado más y al cuadrado. Por eso les dije que tengan un formulario con ustedes y eso le va a facilitar mucho, inclusive con los tiempos para los exámenes, por ejemplo. Es igual a, entonces otra vez aquí, y voy a poner valor absoluto, raíz cuadrada, y aquí entonces vamos a tener esto. Así, voy a tener paréntesis, 2 elevado al cuadrado, más esto, así, así, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Así. Y esto elevamos al cuadrado. Entonces vamos desarrollando. Es igual. ¿Cuánto me va a dar? Entonces pongo otra vez mi valor absoluto y resuelvo lo que tengo debajo de la raíz. Entonces tengo 2 por 2, 4, más, y el otro me va a dar, fíjense, esta raíz de 3 está elevado al cuadrado, entonces me va a dar 3, y este 2 también está elevado al cuadrado, entonces voy a decir 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. ¿Y cuánto me da esto? Es igual a raíz de 16. A poner así, uno a uno, así como estamos haciendo. Me gusta mucho el proceso porque veo que ahí se trabaja y veo que ahí le ponen el amor y el cariño que necesitan estas cosas. Porque de por sí ellos no son tan divertidos, por decirlo. Entonces 16 y esto es igual a 4. Ya tengo entonces mi radio para hacer mi forma polar y también para hacer mi forma exponencial. Es 4. Ahora vamos a hacer entonces nuestro ángulo. ¿Sí? El ángulo tita. El ángulo tita. Entonces vamos a representar a tita aquí. Es igual, que es el argumento de z. Y aquí era igual. Y me decía que era ar tangente de ¿cuánto? Acá voy a poner en un paréntesis así porque voy a hacer un cociente. Y era y sobre x. Y sobre x. Así. Y minúsculo. Esa era de la deducción que estaba más arriba. Fíjense ahora después si no están dándose cuenta. Entonces aquí voy a hacer otra vez esto. Y ahí representamos entonces lo que tenemos de x y de y. Acuérdense que también puede ser a y b. Si es a y b, entonces todo esto cambia. Entonces, ¿y cuánto vale? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Y acá, ¿cuánto vale x? Y x vale 2. Entonces, lo que tengo es igual a arco tangente de raíz de 3. ¿Por qué? Porque 2 se simplifica con el 2. 3. Y entonces, esto es igual a ¿cuánto? Ar tangente de raíz de 3 me da 60 grados. Sexagesimales. Y acá también ya puedo poner mi igualdad en radianes. Como pasó en radianes, 60 sobre 180. Entonces, ¿cuánto me da? 60 sobre 180 me da un tercio. Entonces me va a dar ¿cuánto? Y me va a dar pi sobre raíz de 3. Pi sobre raíz de 3 radianes. Sobre 3 radianes. Ahí. ¿Por qué dejo así? Porque acuérdense que yo necesitaba hacer qué cosa. Necesitaba tener en pi sobre 3 para mi forma eh, exponencial. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para nuestra parte polar. Lo primero que nos pregunta. Entonces, vamos a reemplazar porque ya tenemos los dos. Fíjense. Así. Y entonces, esta R voy a dejar ahí y escribo acá para que me acuerde entonces. Esta es su forma polar o trigonométrica. Entonces voy a escribir acá mi igualdad de acuerdo a mis datos. Entonces tengo Z es igual a, ¿cuánto? R, que es 4, ¿por cuánto? Por el coseno de, y ahí puedo poner 60 grados, o pongo pi sobre 3. Ustedes tienen que fijarse después, por ejemplo, en los ejercicios si les da de esta forma. Ahí. Ese es en forma en el sistema sexagesimal. Y si quiero poner el otro, entonces va a ser 4
por coseno de, y ahí entonces tengo que escribir, acá voy a poner un paréntesis grande porque se me va a agrandar el espacio. Entonces voy a poner acá un corchete, porque voy a poner entre paréntesis esa partecita del ángulo, aunque no, es mejor que pongamos así. Entonces, bueno, corchete quiero hacer. Corchete, 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 así. Y entonces acá vamos a decir, ahí sí vamos a abrir el paréntesis. Y vamos a escribir entonces pi sobre 3 sin el radian ya. Entonces, así. Pi sobre pi. Esto van a usar muchísimos después en cálculo avanzado. Acuérdense de mí cuando estén en esa materia, la gente de electrónica. Pi sobre 3 sin el radian, más. Y seno de, y también ahí, entonces, entre paréntesis y el otro. ¿Por qué les muestro de las dos formas? Porque no hay libros que me presente solamente y que todos los libros me presenten de la única forma. Entonces, si por ahí aparece, ustedes ya saben cómo de alguna forma lidiar con esa situación. Bueno, entonces esa es nuestra forma polar o trigonométrica. Ahora vamos a hacer nuestra forma de Euler exponencial. Entonces, vamos a escribir esto aquí también. Así. Entonces, esta es forma de Euler o exponencial. Después facilita muchísimo esta parte de exponencial cuando ya se están usando aplicaciones. Eso tienen que acordarse también. Van a usar mucho ustedes en otras materias, así como termodinámica o teoría electromagnética. R, R me 4, E elevado a la, E elevado a la cuánto, y en este caso es I pi. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, primero el ángulo que era 60 grados, y ahí la I. O si no, escribo en la otra forma. 4 E elevado a la, y ahí ponemos esto. E elevado a la pi sobre 3, o un tercio pi, que es lo mismo. Pi sobre 3, y tienen que acordarse de poner siempre, ahí, de poner siempre acá la i, así. Entonces, esa es la forma de Euler o forma exponencial. Ahí tienen, ¿ven? Que es fácil. Entonces, este es nuestro resultado, lo que nos pide acá, y este es nuestro resultado también para lo que pide ahí. Ahí está. Facilísimo. Esto también nosotros podemos representarlo gráficamente. ¿Por qué? Porque fíjense que este es un punto. Entonces, todo eso del triángulo y cosas así, yo veo bien en el gráfico. Y veo también el ángulo. Entonces, vamos a hacer rápidamente uno como ejemplo y después los otros tienen que replicar ustedes. Inclusive a veces es más interesante, por ejemplo, graficar antes del punto y ver en dónde se encuentra y si efectivamente corresponde al ángulo que me sale en el resultado. Porque acuérdense que les dije ya algo. En algunos casos puede ser que me dé, por ejemplo, no sé, 140, pero yo veo en forma gráfica, por ejemplo, o me da, por ejemplo, en el cálculo, no sé, 180. Entonces, ¿dónde está el otro? Y entonces la prolongación, tienen que sumarle a 180 esa partecita que falta. O si es negativo, entonces tengo que correrle hacia la izquierda y eso implica también todo un tema acá. Ahí ya es cuestión de aplicar cosas que ya supimos alguna vez cómo se hace. Bueno, entonces voy a colocar aquí, este es mi eje imaginario y este es mi eje real. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Me decía el punto, fíjense, el punto me decía 2 más 2 raíz de 3, 2 en x, y lo que vamos a ver cuánto es 2 por raíz de 3, me da 3.46. Entonces, 2 en x y 3.5 más o menos para la otra parte que es la parte imaginaria. Entonces, ese punto está ahí. Entonces, vamos a hacer nosotros así, eh,
visualmente, por decirlo, porque no voy a cortarles. No voy a cortarles en el sentido de, voy a hacer así, fíjense, 1 y 2. Y voy a subir acá, 1, 2 y 3 y 4. Entonces mi 2 y mi 3 están más o menos por aquí. Ese es mi punto, ¿sí? Acá tengo entonces 1 y 2, y acá tengo 1, 2, 3 y medio más o menos que era el otro. Entonces ese es mi punto, y acá voy a realizar entonces mi parte de cálculos. O sea, de cálculos no, de gráficos. Entonces acá tengo, este es ¿qué cosa? Este es mi radio, ¿sí? Ese es mi radio. Y ahí ya veo también el ángulo. Lo que voy a hacer es esto. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a colocar acá el triangulito que usamos nosotros, así. Es el triángulo que se forma en estas condiciones. Voy a poner en líneas de puntos para que no sea así todo, que no entienda después qué es lo que pasa. Ahí está, ¿ven? Entonces, acá está el triángulo que nosotros usamos. ¿Cuánto vale nuestro radio en este caso? Y este es nuestro radio que vale 2. Este vale 2. Inclusive puedo poner radio es igual a 2, que es nuestra hipotenusa en este caso. Ahí. O pongo solamente 2. Así. Y esto que tenemos acá, ¿qué viene a ser? El otro lado. Este que tenemos aquí, entonces es 2 raíz de 3. En verdad, nosotros ya tenemos nuestro radio. ¿Nuestro radio cuánto me daba? Nuestro radio me da 4 en el cálculo. Ahí está, ¿sí? Lo que yo tengo de 2 es esta parte de abajo. ¿Por qué tengo 2 ahí? Porque acuérdense que cuando hicimos nuestro punto, levantamos de 2 hasta 3.6. Entonces, este es mi 2, este que tengo acá. Este 4 es mi radio que hicimos ya en el cálculo. Y el otro lado que tengo, que es esto, entonces este es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Así. Entonces ya tengo todos los elementos. Y si quiero representar entonces el punto aquí que tengo ahí, entonces le ponemos así. Este punto que está acá, entonces le escribimos como nos dio el problema. Entonces nuestra ecuación va a ser 2 más 2 raíz de 3. Ahí está. Aquí. 2 raíz de 3. Y si ustedes hacen a mano, quiero que representen el ángulo también. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo uno que me permita hacer ese ángulo. Creo que con este casi se da. Así. Este es mi ángulo. Voy a alargar un poco más. Así, un rato. Y fíjense que en este caso es un ángulo agudo. ¿Cuántos grados tiene este? Y nosotros calculamos y me da 60 grados. 60 grados. Ahí está. Lo que tenemos que hacer como último paso para terminar con esto es el de ponerle una franja al triángulo que tenemos como resultado, por decirlo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en plano complejo mi resultado no es puntual, es toda una región así como les dije la vez pasada. Entonces la misma historia acá. O sea, tendría que sombrear esta parte que tengo acá hecho en el cálculo del gráfico, por decirlo. Y ahí termina esto. Bueno, ya está esto. Esto le voy a levantar después. Ahora vamos a hacer rápidamente eso. Como ya tengo acá todo, entonces voy a copiar y entonces va a ser más fácil para nosotros. Y ya cambiamos nada más los resultados, por decirlo. Entonces, hasta aquí, copiamos y nos vamos acá. En el segundo ejercicio. En este que tengo acá.